Les bendiga a todos aquí, el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Servicio y Salvación, el libro de Tito, capítulo 2 y capítulo 3. Señor y Padre Celestial, eres maravilloso, no hay otro como tú. Padre, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Padre Jehová, Señor, por tocar nuestras vidas, por ayudarnos, bendecirnos, guiarnos, darnos tu palabra y ayudarnos a sí mismo, Señor, a poder crecer, Señor, en lo que es el conocimiento tuyo, Padre, crecer y creer también, Señor, diariamente aplicando nuestra fe en lo que es caminar contigo. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que tomes control de cada una de nuestras vidas, Padre, que no nos distraigamos con las distracciones del mundo y que podamos enfocarnos, Señor, a sí mismo, Padre, en ti. Te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos permites de acercarnos hacia tu palabra, de acercarnos hacia ti y de buscarte diariamente en espíritu y en verdad. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que sea de edificación, Padre, que sean escalones de nuestro crecimiento en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vemos entonces aquí, hermanos, no sé si cuando, ¿verdad? Mirando lo que es una carta, ¿verdad? Al final de la carta, nosotros, ¿verdad? Tenemos la tendencia, ¿verdad? De escribir, en inglés le dicen le dicen PS, ¿verdad? En español sería como decir un PD, lo que escribe al final. Imagínese que usted escribe una carta y al final le escribe las palabras te amo. ¿Alguna vez ha escrito esas palabras al final de una carta? Quizás las páginas previas de su correspondencia estaban llenas con los eventos actuales o asuntos de importancia que no tuvo la oportunidad de compartir los sentimientos profundos que tenía hacia el lector. Pero ahora la sustancia de esa carta está completa. Las noticias urgentes ya han sido compartidas y ahora se puede concentrar en expresar, ¿verdad? Estas palabras que pueden ser consideradas expresiones pequeñas de afecto que hacen de una carta algo más que un recordatorio. Pablo tenía el hábito de añadir postdatas a sus epístolas que muestran el sentimiento profundo que él tenía por sus hijos espirituales. Los últimos cuatro versículos de Tito son así. Y nota cuántos nombres personales y pasos prácticos de acción incluye Pablo. Así es el amor. Demanda un dador y un recibidor. Sigue la guianza de Pablo y escribe una epístola corta de usted mismo en el día de hoy. Una nota a un miembro de la familia o a un amigo que tal vez debe de enviarle una carta de quizás que hace tiempo. Si conoce, ¿verdad?, a alguien que ha sufrido algo o que ha pasado un momento difícil, una nota de aliento, de consuelo en este momento. Que el amor no es solo sentimiento, también es servicio. Así que podemos ver en este momento que el capítulo número 2 de Tito nos muestra el énfasis en la sana doctrina, en las instrucciones de Pablo a Tito. Ese es el contenido de nuestra fe. Los creyentes deben de estar arraigados en las verdades de la Biblia. Así no serán influenciados por la oratoria poderosa de falsos maestros, la posible devastación por circunstancias trágicas o el arrastre de las emociones. Tenemos de aprender la Biblia, estudiar la teología y aplicar los principios bíblicos y poner por obra lo que aprendemos. Tener personas de todas las edades en la iglesia hace que ésta sea fuerte, pero también la convierte en un potencial para los problemas. Por lo tanto, Pablo da consejos a Tito de cómo ayudar a diversos tipos de personas. Las ancianas debieran enseñar a los más jóvenes por medio de palabras y por el ejemplo. Así es como los valores se pasan de generación en generación. El dominio propio fue un aspecto importante en la cristiandad de los primeros tiempos. La comunidad cristiana se formó con personas de diferentes trasfondos y puntos de vista. Así que los conflictos fueron inevitables. Vivían en un mundo pagano y con frecuencia hostil. Para permanecer sin reproche, los hombres y las mujeres necesitaron sabiduría y discernimiento para ser discretos y dominar a sí mismos sus voluntades, lenguas y pasiones, de manera que Cristo no fuera deshonrado. Las mujeres cristianas recién convertidas debieron aprender a tener armonía en sus hogares, al mirar a las mujeres ancianas, ya que eran cristianas por un buen tiempo. Tenemos la misma necesidad en el día de hoy. Esposas y madres jóvenes debieran aprender a vivir a la manera cristiana, para amar a sus esposos y poder cuidar de sus hijos al observar la conducta ejemplar de las mujeres de Dios. Si usted es una persona de una edad o posición a la que la gente observa, pregunta de reflexión.
Puede tener la seguridad de que su ejemplo motiva a los creyentes más jóvenes a vivir en la forma que honra a Dios. El consejo dado a los hombres jóvenes fue muy importante. En la sociedad griega antigua, el rol del esposo padre no fue considerado como un papel educativo, sino como un simplemente funcional. Muchos jóvenes hoy han surgido de familias donde el padre no asume las responsabilidades para con su esposa e hijos. Los padres y esposos que son un buen ejemplo de lo que es vivir la vida cristiana en su familia son importantes como modelos para los hombres jóvenes que necesitan ver cómo se hace. Cuando Pablo animó a Tito y a través de él a otros jóvenes a mostrar seriedad, lo que quería era que fueran reverentes y también que fueran útiles. El cristianismo nunca debería de ser intencionalmente aburrido o deprimente. No deje que la seriedad del Evangelio produzca en usted una actitud tan severa que otros sientan repelidos. Pablo exhorta a Tito a que fuera un buen ejemplo para todos los que estaban en su alrededor, para que al ver sus buenas obras trataran de imitarlo. Su vida diaria a sus palabras, ¿verdad? Que fuera un mayor impacto. Pablo aconsejó a Tito que cuando enseñara estuviera por encima de las críticas. Esta calidad de integridad viene como resultado del cuidadoso estudio de la Biblia y de escuchar antes de hablar. Esto es especialmente importante cuando enseñamos o confrontamos a otros acerca de asuntos espirituales o morales. Si somos impulsivos, irrazonables y confusos, estaremos predispuestos a iniciar argumentos que más que convencer a la gente acerca de la verdad. La esclavitud era un tema común de los días de Pablo. Él no la condenó en ninguna de sus cartas, pero sí aconsejó, ¿verdad?, a los esclavos y a los amos a ser amables y responsables en su conducta, tal como dice también Efesios 6 del 5 al 9. Las normas que él determinó pueden ayudar en cualquier relación de empleado a empleador. Los empleados deben de realizar también el mejor trato posible, ¿verdad? Como estuvimos diciendo, y ser dignos de confianza. Podemos ver aquí también que el poder para vivir la vida cristiana viene del Espíritu Santo. Por el hecho de que Cristo murió y nos rescató del pecado, hemos sido liberados del control del pecado. Él nos da el poder y la comprensión para vivir de acuerdo a su voluntad y hacer el bien. Entonces miraremos hacia adelante esperando el regreso maravilloso de Cristo con ansiosa expectativa y esperanza. No es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos. Debemos también de vivir activamente para Dios, para pelear en contra de la lujuria. Debemos de decir no en contra de la tentación. Pero además debemos de decir sí al servicio activo para Cristo. La redención por Cristo nos abre el camino para que Él nos purifique. Redimir, hermano, si no sabe lo que significa, redimir significa comprar la liberación de la cautividad del pecado con un rescate, como dice Marcos capítulo 10 versículo 45. No solo somos libres de nuestra sentencia de muerte por nuestro pecado, pero también somos purificados de la influencia del pecado. Y esta es la medida en la que crecemos en Cristo. Pablo dijo a Tito que debía enseñar las escrituras así como también vivirlas. Debemos hablar, exhortar y corregir a otros cuando sea necesario. Es más fácil sentirse amedrentados ante otra persona mayor que, que tenga mayor influencia en la comunidad o que sean adinerados. Pero no deberíamos dejarnos amedrentar cuando tratamos de ministrar a otros o proveer liderazgo en la iglesia. El capítulo 3 versículos 1 y 2 nos muestran que como cristianos nuestra primera fidelidad es a Jesús como Señor. Pero también debemos obedecer a nuestros gobernantes y líderes. Los cristianos no están sobre la ley. Obedecer la ley civil es solo el comienzo de nuestra responsabilidad cristiana y debemos de hacer lo que podamos para ser buenos ciudadanos. Seguir una vida de placer y ceder ante cada deseo sensual nos lleva a la esclavitud. Muchos piensan que la libertad consiste en hacer todo lo que se desea, pero este camino lleva a la adicción servil de gratificación sensual. La persona deja de ser libre si se deja dominar de lo que el cuerpo le pide, como dice segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 19. Cristo nos libera de los deseos y del control del pecado. Pablo resume lo que Cristo hace cuando nos salva. Nos trasladamos de una vida llena de pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo.
Fuimos lavados de todos nuestros pecados, no solo de algunos. Lavamiento se refiere a las aguas del bautismo, lo cual es la señal de salvación. Eso significa que al hacerse cristiano, el creyente reconoce a Cristo como el Señor y su obra de salvación, y ganamos asimismo la vida eterna con todos sus tesoros. Tenemos la renovación del Espíritu Santo y continuamente renueva nuestros corazones. Nada de esto tiene lugar por haberlo ganado o merecido. Todo es un regalo de Dios. En el capítulo 3 del 4 al 6 vemos que las tres personas de la Trinidad se mencionan en este versículo porque participan en la obra de salvación. Basándose en la obra de redención de su Hijo, el Padre perdona y envía al Espíritu Santo para limpiar y renovarnos continuamente. La palabra clave aquí es continuamente, ¿verdad? Porque nosotros somos un proceso diario en nuestro andar con Cristo. Pablo advierte a Tito, tal como lo hizo con Timoteo, que no se involucre en argumentos necios y sin provecho con preguntas. Esto no significa que debamos rehusar, estudiar, discutir y examinar diferentes interpretaciones de pasajes bíblicos que tienen cierta dificultad. Pablo advierte en contra de cuestionamientos sin importancia y no en contra de discusiones honestas que no conducen a la sabiduría. Cuando se desarrollan argumentos necios, lo mejor es reencaminar la discusión en una dirección provechosa o amablemente excusarse para no participar, hermanos, en la polémica. Si no va a obtener nada de la conversación, si no va a ser de edificación, pues ¿para qué tenerla? Los falsos maestros basaban sus herejías en genealogías y especulaciones acerca de la ley, como dice Primera de Timoteo 1, 3 y 4. Similar a los métodos usados por los falsos maestros en Éfeso y Colosas, ellos construían su caso en genealogías de ángeles. Debemos de evitar a los falsos maestros, ni siquiera molestarnos, hermanos, a responder a sus posiciones pretenciosas. Es como les había hablado anteriormente, ¿verdad? Que estas son cosas que yo no hago. ¿Qué voy a ganar yo discutiendo con una persona que ya literalmente se ha sumergido en sus propios pensamientos, hermanos? Y literalmente no quiere ver lo que dice la palabra de Dios. Reaccionar en exceso puede algunas veces darle más atención a sus puntos de vista. Una persona debe de ser amonestada cuando está causando división, una división que amenaza la unidad de la iglesia. Esta amonestación no debería de ser una acción dura, sino que debe de tender a corregir la naturaleza divisiva del individuo y buscar su restauración a la comunión. Una persona que rechaza la corrección debería de ser apartada de la comunión. Como dice Pablo, este hombre es condenado por su propio juicio. Está pecando y lo sabe, como dice Mateo 18, del 15 al 2 al 18 y 2 de Tesalonicenses 3, del 14 al 15. Nicópolis en el capítulo 3:12 se hallaba en la costa oeste de Grecia. Artemas o Tíquico reemplazarían a Tito en su trabajo en la isla de Creta para que pudiera encontrarse con Pablo en Nicópolis. Tíquico era uno de los compañeros de confianza de Pablo, como dice Hechos 24 y Efesios 6:21 y Colosenses capítulo 4, versículo 7. Tito tendría que salir lo antes posible porque el viaje por mar era peligroso en los meses del invierno. Apolos era un predicador cristiano famoso, un nativo de Alejandría, en el norte de África. Llegó a ser cristiano en Éfeso y fue entrenado por Aquila y Priscila, como dice Hechos 18, 24 al 28 y Primera de Corintios 1, 12. Las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo marcan el final de los escritos de Pablo y el final de su vida y ministerio. Estas cartas son verdaderos tesoros para nosotros hoy porque nos dan información vital de liderazgo dentro de la iglesia y proveen un modelo sólido que nosotros podemos ver en cuanto a los ancianos, los pastores y para otros líderes cristianos a medida que ellos preparan líderes jóvenes para continuar su labor, siguiendo asimismo el ejemplo que Pablo dejó de preparar a Timoteo y Tito para que cumplan su ministerio. Estudie cuidadosamente los principios encontrados en estas cartas para tener una guía práctica del liderazgo de la iglesia y de cómo solucionar problemas. Amado Dios, gracias Padre por esta palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido de poder meditar en tu palabra, de poder, Señor, asimismo, ver ejemplos, ver testimonios de personas que han elegido honrarte de la manera que viven sus vidas y personas que han elegido no hacerlo de igual manera.
Pedimos, Padre, que a través de esta palabra nos ayudes a que podamos nosotros individualmente elegir honrarte en medio de todo. Elegir, Señor, vivir vidas que están alineadas, Señor, con la creencia bíblica, de poder practicar lo que creemos, de poder ser testimonios vivos y eficaces, Señor, de lo que tu palabra nos enseña. Guíanos y guárdanos para que podamos así ser ejemplos, Señor, a los que nos rodean, de acuerdo a tu palabra y la manera que vivimos, la manera que hablamos, la manera, Señor, que pensamos y la manera en que lo hacemos todo para ti. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.